La edición de la mañana del Comercio TV en este día 11 de agosto del 2020 llega a las pantallas. Así es, un minutito para las 7 de la mañana y estamos ya por empezar la información aquí en este noticiero. Es mucho sol, bueno, el frío, veamos cómo está la temperatura, siguen 5 grados centígrados. Hace frío, pero estamos esperando que se vaya. Ojalá ya tempranamente se va a ir en pantalla el tráfico en la ciudad. Desde el Panecillo divisamos cómo está la franja de la avenida Occidental, llena de autos, sobre todo los que están yendo hacia el centro de la ciudad de Quito. Este es el sector pasando el Panecillo, estamos viendo el 24 de mayo, el sector del centro de Quito tiene mucho tráfico a esta hora. Se va diluyendo un poco el tráfico hacia el norte de la ciudad de Quito, este es el sector de Miraflores, de la Universidad Central del Ecuador, algo más de tráfico, pero en definitiva la Avenida América tiene alguna congestión, 10 de agosto también algo de congestión en ese sector, pero si vamos un poco más hacia el norte de Quito, vamos a divisar que hay tráfico con normalidad, brotes algunos normales a esta hora, en algunos sentidos, sobre todo llegando al Parque La Carolina, esto es en la República, Amazonas, Chiris y Eloy Alfaro, donde pues haya alguna carga vehicular. En el túnel Guayasamín no existe a esta hora mayor problema, esta es la Plaza Argentina, ahí divisamos que el tráfico está en la 6 de diciembre, en algunos tramos algo pues un poco más atorado que de costumbre, Eloy Alfaro igualmente, pero en su mayoría el tráfico a esta hora en el centro norte de Quito se mantiene con absoluta normalidad. Si vamos hacia el norte de la ciudad de Quito, divisamos franjas que tienen algunos puntos en los cuales en Eloy Alfaro, sobre todo en intersecciones en esta vía importante de Quito, se atora. En el resto de las vías, Galo Plaza Lazo pasa exactamente igual, pero no hay mayor inconveniente. Aquí hay zonas en las cuales hay más alta carga vehicular, producto de los semáforos de la ciudad, pero pasado eso no existe mayor problema. Esta es la zona de carcería industrial, la Simón Bolívar, donde no presenta mayor inconveniente, carga normal de vehículos. En el norte centro de Quito y norte no existe mayor problema a esta hora. Muy bien, así está entonces el tráfico a esta hora en la ciudad. Sí, no hay ningún inconveniente. Así que si usted está saliendo, por favor, tome los correctivos, si quiere, si tiene vías habituales, hágalo, no hay mayor inconveniente, eso sí, respete la normativa establecida por el código. Por favor, los que pueden circular, a respetar, ¿no? Sí. Todavía ya, allí hasta ayer nomás era que... Hasta ayer nomás todo el mundo eso hay que recordar, porque exactamente. Tal vez se olviden, hasta ayer nomás podían circular todos los carros sin restricción vehicular. Hoy sí, por favor, hoy es impar, me parece. Hoy, a ver, lunes, hoy es par. Par, ok, porque es lunes, miércoles y viernes son impares. Muy bien, entonces ya sabe usted, evítese sanciones, problemas, evidentemente la autoridad realiza los respectivos chequeos y si a usted le pescan, las multas son grandes. Por favor, respetemos, seamos disciplinados. Bueno, les vamos a contar que desde el 9 de agosto empezó a correr el plazo para que las agrupaciones políticas realicen elecciones internas para elegir a sus binomios presidenciales y candidatos a la Asamblea y Parlamento Andino. A través de innovadores medios telemáticos, los movimientos se renuevan y delinean las estrategias para los próximos comicios. Compañeras. El Partido Izquierda Democrática fue el primero a escala nacional en celebrar una convención bajo los parámetros que conlleva la nueva normalidad. En la cita se renovó su directiva, pues luego de 4 años la asambleísta nacional y líder de la ID, Vilma Andrade, dejó la presidencia. Para elegir a su sucesor, Guillermo Herrera, se implementó un software de seguridad biométrica. Donde previamente los delegados a la convención con voz y voto registraban sus datos personales y hacían un registro facial. Esto mismo se plantea para las primarias. Esta semana anunciarán a sus candidatos. Lo único que tienen claro es que irán con opciones para todas las dignidades. La principal, la candidatura a presidente y vicepresidente de la República, tenemos toda la decisión de inscribirla como Izquierda Democrática. El movimiento Adelante, ecuatoriano Adelante, también intentó realizar su convención nacional este domingo para ratificar la 6ª candidatura del empresario Álvaro Noboa, aunque por la situación legal de la agrupación, con riesgo a desaparecer, tuvo que ser suspendido el evento, pues el CNE no envió a su delegado para validar el proceso. Ellos, mientras está impugnada la resolución, ellos no pueden retirar a nuestro partido del registro de organizaciones políticas. El movimiento indígena Pachacutic confirmó que el 22 de agosto llevará a cabo las primarias. Su candidato presidencial saldrá entre las opciones de Yacu Pérez, Luis Issa y Jaime Vargas. Mire, está establecido la participación de delegados por cantones a nivel del país.
y el procedimiento va a ser vía telemático en una plataforma tipo Zoom. Por lo cual, desde esta semana se iniciará la capacitación, pues la mayoría de los que participará en este proceso pertenecen a zonas rurales. El movimiento Creo anunció que el 15 de agosto realizará su convención nacional para oficializar la candidatura de su líder Guillermo Lasso, y el Partido Social Cristiano hará lo propio el 21 de agosto. Existen otras precandidaturas anunciadas, como la de los expresidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez. Para que estas opciones sean aprobadas por el Poder Electoral, deberán pasar por las primarias. Existe un procedimiento de inscripción de candidaturas donde se hace un chequeo del cumplimiento de todas las normas de democracia interna y obviamente si se incurre en ilegalidades existe un procedimiento para que se las subsanen y en todo caso de subsistir y no puede participar por incumplimiento de los reglamentos. El 23 de agosto culmina el plazo para realizar las elecciones primarias en los movimientos. El 17 de septiembre se hará el llamado a elecciones y a partir del 18 se podrán inscribir las candidaturas para todas las dignidades. Informó Carolina Basante. El Consejo Nacional Electoral ratificó la eliminación del partido político que lidera el empresario Álvaro Noboa. Misma decisión fue tomada el pasado 30 de julio. La presidenta del organismo sustentó la resolución en incumplimiento de la lista 7 en al menos 4 puntos que establece el Código de la Democracia, razón por la que señaló el tema es evidentemente técnico. Y autoridades conmemoraron el 211 aniversario del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. En un acto cívico, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz llamó a enfrentar al COVID-19, mientras que el ejército ecuatoriano recalcó su lealtad al gobierno nacional. ...211 años del primer grito de la independencia... que en la Plaza Grande se recordó con la colocación de ofrendas florales, con la presencia de autoridades de los diferentes poderes del Estado. Más tarde, los actos castrenses se trasladaron a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, noroccidente de Quito, evocando parte de la historia María Alejandra Muñoz, vicepresidenta del Ecuador. Ustedes y nosotros somos herederos de aquella madrugada que cambió el destino de nuestro pueblo para siempre y sembró en cada uno de nosotros el llamado a dar testimonio permanente de lealtad a la patria. En el campo de Marte la gallardía se hizo presente por el 10 de agosto de 1809. Hemos empezado la primera fase de una de las más grandes batallas de la historia, la batalla humanitaria para hacer frente a una pandemia agravada por la globalización que amenaza con invisibilizar a los que menos tienen. Con muestras de gratitud de parte de la segunda mandataria, en representación del presidente Lenín Moreno. Quiero resaltar en este día tan especial la capacidad de reacción frente a la emergencia sanitaria de este ejército ecuatoriano, disciplinado, noble y agradecido con la promesa cumplida que les hiciera el señor presidente Lenín Moreno Garcés en un día como hoy en el año 2017. Respetarlos, dirigirlos como comandante en jefe y confiar en ustedes. Luis Altamirano, comandante general del ejército, expresando lealtad al régimen. Y debemos comprender la situación que el país atraviesa. Hoy es tiempo para el diálogo, para los acuerdos. No existe valentía en el exigir. Debemos ser conscientes de los esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas coyunturales y estructurales que como patria afrontamos. Además de este 10 de agosto marcado por muestras de hermandad, por el ascenso de varios oficiales, informó Héctor Romero. La Dirección General de Movilización y la Asociación Nacional de Reservistas del Ecuador, conscripto ecuatoriano, rindieron un tributo a los héroes de Cenepa con motivo de la conmemoración del primer grito de la independencia. Le contamos. Se trató de un justo homenaje a los héroes del 10 de agosto de 1809. Estos hombres, ex reservistas del Ecuador, se unieron para concientizar a la ciudadanía a valorar a quienes forjaron la independencia del país.
el sentimiento patriótico siempre se mantenga inherente en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, a fin de hacer grande esta patria a través del sentimiento de sentirnos orgullosos de nuestras raíces y principalmente de nuestros símbolos patrios. Se colocó una ofrenda floral al pie del monumento de los héroes del CENEPA, ubicado en el norte de Guayaquil. Al mismo tiempo aprovecharon para demostrar sus dotes físicos. Es una fecha muy especial, pues creo, para todos los ecuatorianos. Y en este sentido, la Dirección de Movilización, que somos los que estamos más afines o estamos en coordinación siempre en la organización, alistamiento y todo de la reserva, estamos aquí presentes para junto a ellos hacerle un saludo a la patria. Este acto fue organizado por la Asociación Nacional de Reservistas del Ecuador, quienes demostraron una vez más su orgullo de haber lucido el uniforme militar. Informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a un corte comercial. Al retornar, la Fiscalía General del Estado podría investigar al expresidente Abdalá Bucaram por asociación ilícita. Y también, organizadores de eventos sociales solicitan que las medidas de restricción por el COVID-19 sean más flexibles y así poder recuperar su economía. Esto más le contamos al retornar, 7:11 en la mañana, 6:11 allá en Galápagos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Le contamos que según el abogado que Abdalá Bucaram menciona en una conversación con el israelí asesinado el fin de semana, cuando habló con él y su compañero de celda para asumir su defensa, se habrían negado a un planteamiento de la Fiscalía. El abogado del sobreviviente sostuvo que las grabaciones estaban en poder de los allegados del extranjero. Que hasta el día lunes se meta el abogado Walter Vallejo allá para que sea tu abogado. Efectivamente, yo tengo muchos años atrás una amistad con Abdalá Bucaram, no política. Walter Vallejo precisa, lo llamó porque Shai Hadán y Oren Sheyman, detenidos en junio por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, hablaron con Bucaram para que los ayude en su defensa. Si ellos querían utilizar a estos extranjeros para perjudicar a un hijo de Abdalá Bucaram, es normal que Abdalá Bucaram quisiera de alguna manera ayudarlos. Este fin de semana se viralizaron fragmentos de la conversación telefónica entre Dahan y el exmandatario. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar a matarme, nada de eso. Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Que la Fiscalía no tiene cómo probar la responsabilidad de, en este caso de Jacobo Bucaram, sobre el tipo penal que se está investigando. ¿No por algún tipo de influencia? No por algún tipo de influencia, o sea, porque quienes manejan la función judicial pues no son precisamente los bucaranes, pues. El señor Dahan grabó los audios como un seguro de vida. El abogado del australiano que sobrevivió al ataque y permanece en el hospital Guayaquil afirma el crimen cometido horas antes de su traslado a La Tacunga. Direccionado por gente externa a la penitenciaría y es hacia allá hacia donde deben apuntar las investigaciones. Si Bucaram estuviera detrás de todo esto, lo lógico hubiese sido que contra los dos atenten. Que nosotros garanticemos la seguridad mientras este sujeto permanezca en la ciudad y posteriormente sea trasladado a donde el juez lo determine. La defensa de Oren Sheyman insistirá en su ingreso al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado. De hecho, hará una ampliación de su versión este martes en el hospital Abel Gilbert Pontón. ¿La consigna de ustedes es que se demuestre la participación de Jacobo Bucaram? No, la consigna de nosotros es que se demuestre la verdad. Y hemos dicho desde el primer día que ese dinero está absolutamente justificado. Acá está complicado porque Vanegas tiene la presión sobre el juez. Cada ladrón juzga por su condición. Yo no voy a referirme a las injurias y los improperios. Sobre las falsas credenciales de agentes de la DEA, precisó que en el proceso... Ellos refirieron en su versión que la escolta vicepresidencial de tránsito fue quien proporcionó. En Twitter, el ex vicepresidente aclaró no conoce ni tiene ningún tipo de vinculación con esas personas. Espero que ninguno de estos actos quede en la impunidad. La Fiscalía aún no se pronuncia sobre la filtración de los audios, informó Jorge Escobar. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado podría investigar al expresidente Abdalá Bucaram por asociación ilícita tras la divulgación de audios que hablan de la injerencia que este tendría en el Consejo de la Judicatura. Esto para ayudar al israelí Shihan Hadán, asesinado el fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Veamos.
Darse cruzados de brazos es lo menos que quieren hacer los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes respondieron con una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por el contenido de los audios, donde presuntamente se escucha a Abdalá Bucaram conversando con el israelí Zeid Dahan, asesinado el fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Después de la audiencia, tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Es ahí donde nosotros vamos a pelear. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? Quizá una estructura delincuencial que está tratando de direccionar sorteos para que conozcan causas penales por delitos gravísimos, afectando la independencia y la imparcialidad de los jueces. El exmandatario Bucaram inclusive le hace escuchar al hoy difunto la voz de una supuesta funcionaria del Consejo de la Judicatura que les podría ayudar en el proceso legal. Escucha. Se pidieron la nulidad, resolvió que no hay ninguna nulidad y de ahí suspendió. Entonces me acaba de llamar a decirme que pilas con eso de ahí. Entonces, tenemos contacto con la monitoreada de la Jota. ¿Ella quién es ella? Ahí escuchaste. Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. La Fiscalía será quien determinará si las voces corresponden a las personas que han sido mencionados, pero eso ya será a través de un proceso. Nuestra denuncia ha sido general frente a este audio que ha sido circulado en redes sociales y a través de medios de comunicación. Por un presunto delito de asociación ilícita. Dahan, aparente falso agente de la DEA, fue detenido cuando se encontró en su poder más de $300.000, que sería producto de la venta de medicamentos a Jacobo Bucaram. María Paula Romo, ministra de Gobierno, hizo ver su preocupación con lo que está ocurriendo. Es importante que el trabajo coordinado de Fiscalía y Policía tenga también una respuesta en los jueces, porque de lo contrario se queda incompleto y se queda a medias en casos que no podemos permitirnos que queden en la impunidad. Asesinato en la cárcel que para Romo se pudo haber evitado. Un juez en Guayaquil esa misma noche negó el pedido de que se le tome una versión anticipada porque el juez, según lo que dijo por escrito, no veía la necesidad ni la urgencia de recabar el testimonio de esta persona. El otro israelí que corrió con mejor suerte en la cárcel se recupera de sus heridas en una casa de salud y habría rendido su versión sobre sus atacantes, informó Héctor Romero. Y en el marco del primer grito de la independencia que se conmemoró este 10 de agosto, un grupo de ciudadanos realizaron un plantón pacífico en los exteriores de la plataforma gubernamental, esto al norte de Quito, para rechazar los actos de corrupción en el país. ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿A qué tenéis miedo? Así, recordando la célebre frase de la precursora de la independencia, Manuela Cañizares, varios ciudadanos se concentraron en los bajos de la plataforma gubernamental al norte de Quito para, en el marco del 10 de agosto, expresar su rechazo a la corrupción en el país. Los peores delincuentes del país que se han hecho cargo de los hospitales, de las denuncias, no han quedado nada. No se ha recuperado nada de lo robado. Eso es lo que queremos. Somos ciudadanos autoconvocados que estamos indignados. De forma simbólica instalaron una guillotina con la cual quisieron representar la necesidad que tiene el país de cortar la corrupción. Reclamaron por una justicia libre e independiente, no de palabras sino de hechos. Lo que más tenemos en el Ecuador es impunidad. Estamos hartos de jueces corruptos. Estamos hartos que solo se condene a la gente pobre, a los robos menores, y los grandes ladrones están libres. Exigen resultados y sanciones concretas en torno a las investigaciones por la entrega ilegal de carnets de discapacidad a figuras públicas, funcionarios y políticos. Que pienso que a todo el mundo nos indigna es el tema del sorteo de los carnets. Empleados judiciales, entre ellos jueces, con carnet del 100% de discapacidad y siguen juzgando. Eso es indignante. Eso no puede seguir pasando. Esta misma protesta, con igual objetivo, fue trasladada también hasta los exteriores de la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Al retornar les estaremos contando que un grupo de profesionales de la salud que prestan servicios en hospitales de la red pública y en los del IES en Guayaquil realizaron un plantón pacífico para exigir sus nombramientos. Esto y más al retornar, son las 7:24 en la mañana.
retornamos con más información. Un grupo de profesionales de la salud que prestan servicios en hospitales de la red de salud pública y en los del IES en Guayaquil realizaron un plantón pacífico para exigir su nombramiento. La mayoría ha sido separado hace 15 días. Se apostaron por unos minutos en la puerta principal del área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, para indicar que algunos de sus compañeros han sido separados y solo han recibido una notificación, que no hay partidas presupuestarias. Estamos luchando porque se nos cumpla nuestro derecho de la ley humanitaria, artículo 25, de héroes y heroínas, que ya está aprobada la ley. No sabemos por qué no se cumple. Por favor, tenga consideración de los médicos que están caídos. No esperemos que estemos bajo tierra para que se nos dé nuestro nombramiento. Médico de hace 17 años en el Ministerio de Salud Pública, solamente con nombramiento provisional, y estamos en la lucha para que nuestro nombramiento definitivo se nos dé. Porque estamos viendo que todavía hay médicos, gente del Ministerio de Salud Pública que fallecen por esta pandemia. Ellos han estado en primera línea en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, atendiendo a pacientes con COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Ese es un problema que avisoramos también para enero 2021. Tanto camilleros, médicos, los devengantes, las auxiliares, enfermeras, todos estamos profundamente consternados por este tipo de actuar. Mi contrato terminaba el 22 de julio, pero dejaron, trabajé hasta el día 31. ¿Qué quiere decir? Pasé los 3 meses y según la ley, pasados los 3 meses tenía que seguir laborando. Vinieron y nos sacaron de nuestras funciones. Son 14.000 profesionales de la salud a nivel nacional que hoy se encuentran con contrato provisional. Queremos nosotros que la estabilidad laboral se la haga inmediata. Ahí dice hasta los 6 meses la ley, de acuerdo al artículo 25, pero nosotros no pensamos que debe usarse los 6 meses, porque en los 6 meses se supone que deben estar ya con los nombramientos todos los ecuatorianos que hacemos salud. Quienes actualmente están laborando en el área de la salud dejaron sus turnos para salir a las calles, sin perjudicar así a sus pacientes, informó Carlos Julio Gurumendi. Muy bien, 7:32 en la mañana, es tiempo de recibir a la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, quien nos acompaña aquí en la edición de la mañana de El Comercio TV. Señora viceministra de Educación, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le enviamos un abrazo grande y que tenga un buen día. Vamos a entrar en materia de educación. Los padres de la Sierra y la Amazonía deberán elegir la modalidad de estudios en este ciclo 2021. Más o menos, ¿cuáles son las opciones y qué deben hacer? Adelante. Y justamente el 1 de septiembre iniciarán clases en la Sierra Amazonía. Los padres de familia tendrán que escoger, tienen la oportunidad de escoger distintas modalidades. Es justamente lo que buscaba el Ministerio de Educación, ofrecer mayor diversidad y diversidad en el tipo de oferta para los padres de familia en estos tiempos, que se ajusten más a sus necesidades y realidades actuales y también pensando a futuro. Y realidades actuales, me refiero a lo que estamos atravesando durante la pandemia, que debemos seguirnos en casa, y también me refiero también a la parte económica de los padres de familia. Bueno, las modalidades, ¿cuáles son? Y en este caso las opciones, viceministra, ¿qué deben hacer los padres? Sí, las opciones que tienen ahorita los padres de familia es optar. Lo que hemos ampliado en oferta es ofrecer una modalidad que le hemos llamado modalidad abierta, que es una modalidad en línea y virtual para los estudiantes que lo puedan llevar a cabo desde sus hogares. Y también hemos ampliado la oferta de homeschooling, que ya existía acá en el Ecuador, pero un poco restringida a ciertas condiciones, por ejemplo, deportistas de élite o para familias en situación de movilidad humana. Y en esta emergencia nos ha dado la oportunidad de ampliar a que cualquier padre de familia que en estas circunstancias y también a futuro quiera acceder a una educación homeschooling en casa, liderada por los padres de familia, también puedan acceder a ella. A ver, los padres de familia también les preocupa la metodología. Bueno, hablamos de que este es un cambio sin duda en la educación, en las estructuras que tradicionalmente se han venido dando y por la pandemia sin duda se tuvo que acelerar. Pero la metodología es básica para estos estudios. ¿Cuál va a implementar? ¿Qué dirección está dando el ministerio? Sí, la modalidad educación abierta, que es la educación online y virtual,
se lleva a cabo a través de la metodología que implementa cada institución educativa. Es de institución educativa. Es abierta. Es la modalidad abierta. Se le llama educación abierta, pero es el formato, la modalidad es virtual y en línea. Entonces, la institución educativa es la que ofrece esta modalidad a través de ya sea sus plataformas educativas, a través de las plataformas que tengan, a través de justamente videollamadas, todo mediante la virtualidad. Esta es la modalidad abierta, que es 100% online, y la metodología se ajusta a cada institución educativa. La educación en casa, que es también conocida a nivel internacional como homeschooling, esta sí es liderada por el padre de familia. Se debe ajustar al currículo, o sea, el padre o madre de familia o representante legal tiene a su acceso el currículo nacional, y en esta situación hemos ajustado un currículo, lo hemos llamado currículo de emergencia, y el padre o madre de familia o representante ajusta este currículo y va creando la planificación para su hijo o hija o representado. En este caso, en homeschooling también es importante mencionar, porque esto... los padres de familia se deben estar preparados, deben sentirse listos para ofrecer esta metodología, y si es que no es así, pueden tener un tutor externo, un tutor que vaya a su casa y acompañe a su hijo, hija o representado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos que esto es el pensum, viceministra. ¿Qué reglas alrededor de esto hay? Sí, los dos son ajustados al currículo nacional, los dos deben ir, tanto la educación abierta como la educación en casa, homeschooling, deben ir ajustados al currículo nacional. Lo que hemos hecho durante esta emergencia, hemos creado un currículo de emergencia, donde hemos priorizado 8 objetivos de aprendizaje durante este tiempo, que ya se los llevó a cabo en el quimestre que pasó, de Sierra Amazonía, y se lo está llevando a cabo también en la costa Galápagos desde el 1 de junio. ¿Hay porcentajes de estas modalidades que se tienen previsto? ¿Por porcentaje se refiere de acceso? Correcto. Sí, de las personas que puedan acceder, que estén queriendo acceder en este momento, no lo tenemos específicamente. Esto depende de cada institución educativa, si es que tiene la posibilidad y decide ampliar su oferta. Entonces, el padre de familia lo que debe hacer en estos momentos es definir cuál es la modalidad que más se ajusta a sus realidades y necesidades, y buscar una institución educativa que pueda ofrecer esta modalidad. Tenemos padres de familia, y lo que sí tenemos es porcentajes de algunas instituciones educativas particulares, donde en la encuesta a los padres de sus instituciones les preguntan en el momento en que el COE nos permita regresar, cuál porcentaje de ellos va a optar por una modalidad presencial, y es un porcentaje muy bajo. En algunas instituciones el 90% de los padres de familia dicen yo no quiero regresar a la presencialidad, en otras del 75%, 80%, entonces es un porcentaje bastante alto en que los padres de familia no quieren tomar el riesgo de enviar presencialmente a sus hijos. Entonces, por eso es que como ministerio hemos dado la oportunidad de que las instituciones educativas, tanto particulares como fiscomisionales y públicas, amplíen su oferta para ofrecer estas alternativas a los padres de familia. Bueno, sin duda esto es un cambio en las estructuras educacionales del país. Hablamos que los padres y los alumnos y sus hijos deben estar listos, pero ¿qué de los colegios? ¿Cómo están las escuelas, los colegios, los profesores? ¿Cómo está toda esa preparación, esas estructuras que tiene que ser vigilante el Ministerio de Educación? Sí, desde el ámbito fiscal lo que hemos hecho una vez que empezó la pandemia, aproximadamente en marzo, inmediatamente nos activamos con distintas capacitaciones, poder ofrecer distintas capacitaciones a los docentes enfocadas en justo cómo ajustar su aula, que antes la llevaban presencialmente, cómo ajustar a un aula en línea. Entonces, darles justamente las herramientas, las estrategias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera virtual, ayudarles en este proceso a los docentes fiscales. Hemos trabajado muy de cerca con universidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y hemos tenido 600,000 cupos abiertos, de los cuales han accedido, me parece, aproximadamente 500,000 docentes fiscales, porque tienen la posibilidad de acceder a los distintos cursos que estamos elaborando. Entonces, uno de los problemas, dígame. Perdón. Adelante. No, sigue nomás, eso era. A ver, uno de los problemas que los padres de familia en este inicio de la pandemia tuvieron es el exceso de deberes que se les envió a los estudiantes.
¿Hay límite a esto? ¿El ministerio se ha fijado? ¿Hay techos, hay mínimas, hay máximas? Sí, justamente creo que fue como bien sabes, la pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Y en el ámbito educativo creo que fue significó un reto para todos los que trabajamos en el ámbito educativo, el ajustar a esta nueva modalidad, a una modalidad 100% virtual de una manera repentina, sin una preparación o planificación previa. Correcto. Entonces, en un inicio sí vimos ese exceso en tareas, también en horas virtuales, lo cual nos vimos en la necesidad, avanzada un poco más o menos en abril, en mayo, ya vimos la necesidad de que justo estaba pasando esto, los docentes estaban dando demasiada tarea, y no solamente demasiada tarea, sino la conexión virtual, sincrónica con sus estudiantes era aproximadamente de 6 horas. Trasladaron su aula presencial a un aula en línea con el mismo número de horas. Entonces nos vimos en la necesidad de regular esto. En cuanto a tareas, dimos la disposición que no sea más de 2 horas adicionales al tiempo que ya estén frente a la pantalla, y el uso de pantalla lo regulamos por edades. Entonces, por ejemplo, entre 2 y 5 años, regulamos que sea entre media hora a 1 hora al día. Entre 7 y 12 años, que sea 1 hora y media aproximadamente, siempre acompañado de un adulto. Entre 2 y 5 también, y 7 y 12 acompañado de un adulto. Y entre 2 y 15 también 1 hora y media. Entonces lo regulamos por las edades, el uso de pantalla, que también es muy importante, y esto es algo que lo establece la Sociedad Pediátrica Internacional y UNESCO, del uso de pantalla. Quiere decir que un poco, vamos a poner la normalidad, tendríamos 6 horas de clases en un aula común, un aula si no tendríamos pandemia, 6, 7 horas. ¿Esto se reduce a cuánto por cada nivel de estudio? Se reduce aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. No más. A más, lo más que hemos solicitado que se ajuste es a 2 horas. Esto se puede realizar justo por este ajuste pedagógico curricular que realizamos. Esto les permite a los docentes ajustar sus horas en línea, y también debemos reconocer que más trabajo o más conexión no significa mayor aprendizaje, sino esto les da, de alguna manera les ha obligado a las instituciones educativas, a los docentes, a ajustar en contenidos de calidad, ofrecer contenido educativo de calidad, y que sea también estas horas interactivas, las horas sincrónicas que tengan con sus estudiantes, valorar lo que sea priorizado. No es lo mismo, y te hago esta pregunta, viceministra, porque no es lo mismo enseñar en un aula abierta, un aula común, con los estudiantes, hacer una clase distinta presencial, a preparar una clase virtual, una clase en línea. Los maestros, ¿qué han dicho? ¿Qué opinan sobre esta nueva metodología? Y claro, adaptarse a estas realidades. Definitivamente ha sido un reto, y esto creo que sí nos han hecho llegar los docentes. De alguna manera, tal vez los particulares estaban más preparados para esto, ya que sí han trabajado con plataformas ya desde hace algún tiempo. Yo creo que para el docente fiscal, tal vez para el fiscomisional, e incluso para muchos particulares, también significó un reajuste a su modo de enseñar, pero lo que hemos visto, y creo que el cierre del ciclo Sierra Amazonía, que se lo realizó en julio, nos demostró que sí nos podemos ajustar a nuevas realidades. Las modalidades de línea existen hace muchos años a nivel internacional. Acá en el Ecuador lo llevábamos a cabo este proceso para los jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, y hemos tenido dos promociones ya de jóvenes y adultos que se han graduado bajo la modalidad virtual ofrecida desde el Ministerio de Educación. Y realmente es un tema de ajustarse, pero creo que lo hemos hecho con bastante éxito. Hay una experiencia muy interesante de Uruguay que ha unificado toda su plataforma educacional justamente por la pandemia, en la cual todos los establecimientos particulares y fiscales, en este caso, se mantienen bajo una sola estructura. Aquí no se ha pensado hacer algo así, en vez de dejar abierto y diversificado a todas las escuelas y colegios.
Sí, aquí de alguna manera lo que hemos ofrecido es mayor libertad y autonomía a las instituciones educativas particulares que, de acuerdo al currículo ajustado de emergencia, las instituciones particulares vayan diseñando su propia planificación del año acorde a cada nivel educativo. Entonces, se les ha dado esa libertad a las particulares. En cuanto al fiscal, sí tenemos una plataforma de recursos educativos que tiene contenido educativo para tanto padres de familia, docentes, estudiantes, que puedan acceder a ella incluso de forma autónoma. Tenemos lo que hemos creado como Ministerio de Educación son fichas pedagógicas semanales donde se encuentran actividades interdisciplinarias que han sido desarrolladas interdisciplinarias para que puedan acceder los estudiantes a través de la plataforma educativa, como también para los estudiantes que no tienen conectividad de una forma presencial. Lo que sí estamos haciendo, estamos trabajando en una plataforma interactiva que se la llama LMS. Esta le estamos trabajando esperemos para tal vez el mes de octubre ya tener la lista y vamos a ir avanzando por niveles. Entonces empezaremos con bachillerato y vamos a ir descendiendo a los otros niveles educativos. Muy bien, todo esto está perfecto en las zonas de las ciudades grandes y medianas. Para la ruralidad, ¿qué se plantea? Sí, para la ruralidad lo que hemos hecho, es importante conocer que el plan que hemos trabajado desde el mes de marzo que inició la pandemia, que se llama el plan Aprendemos Juntos en Casa, este plan fue diseñado pensando justamente en los estudiantes que tienen conectividad y en los que no tienen conectividad. Entonces, en los estudiantes que no tienen conectividad, justamente se desarrollaron estas fichas pedagógicas que son entregadas en sus hogares para que los puedan desarrollar de una forma autónoma o acompañada de su padre, madre o representante. Y también que existe esta interacción continua con el docente, ya sea a través de una llamada telefónica. Nosotros lo que hemos hecho también mucho refuerzo es en la parte socioemocional de los estudiantes y por eso es muy importante este acompañamiento continuo del docente, no solamente en la parte pedagógica, sino también en la parte socioemocional, conocer y hacer un acompañamiento emocional y que está bien su estudiante en este encierro que de alguna manera nos ha afectado a todos y a los estudiantes de igual manera. Entonces, para los que no tienen conectividad, llegamos con las fichas pedagógicas y también hemos creado contenido televisivo, una teleeducación y también radial. Contenido radial, estas fichas pedagógicas se crea contenido radial para llegar a los padres de familia y estudiantes que viven en zonas rurales. El porcentaje de familias en el Ecuador que tiene acceso a radio es bastante alto. Los datos que teníamos, si no me equivoco, es aproximadamente 90% de las familias tienen acceso a una radio en el Ecuador. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, llegar a ellos con las fichas impresas y también con contenido complementario a través de la radio y la televisión. ¿Por qué no hacer un ejercicio, viceministra, de lo que hizo una emisora que es Fe y Alegría, de tener una emisora propia del Ministerio de Educación que implemente todo el pensum a lo largo de todo el día para esas zonas? Sí, trabajamos muy de cerca con Fe y Alegría y con IRFEYAL también, que justamente, bueno, IRFEYAL especialmente de jóvenes y adultos, hemos seguido su modelo de alguna manera aprovechando su conocimiento y experiencia justo sin duda, en el contenido, en la manera en que ellos llegan con contenido educativo a sus estudiantes. Sí puede ser una posibilidad tener una radio específica para el Ministerio de Educación. Lo que hemos hecho es, para poder llegar a más estudiantes, lo estamos transmitiendo a distintas horas en distintas radios, tanto en las zonas rurales como en las zonas no rurales, para tener a distintas horas y lo mismo en la televisión. Ahora, ¿qué va a pasar con las guarderías y los jardines de infantes? Ellos también están un poco desesperados. ¿Qué plan hay? Así es. Tenemos el plan de retorno a clases, que lo hemos llamado plan de continuidad educativa y retorno progresivo a las instituciones educativas, pero en esto sí es importante señalar que es algo que se debe trabajar interministerialmente y muy de cerca con el COE. Un poco lo que hemos hecho es, hemos diseñado el plan desde el Ministerio de Educación, pero sí estamos atados a que el COE nacional nos dé la posibilidad de regresar presencialmente a las aulas. Esto definitivamente por el uso de espacios y el respeto al distanciamiento social. Va a estar largo tiempo todavía. No se tiene una fecha específica y ese retorno será semipresencial.
en el sentido que un grupo de estudiantes irá, por ejemplo, lunes y miércoles, otro grupo irá martes y jueves, y quedará abierto el viernes para tutorías o visitas y contactos con padres de familia. Pero una fecha específica para el retorno no se tiene por, justamente un poco se va midiendo el nivel de contagios y la semaforización a nivel nacional y cantonal. No es lo mismo, señora viceministra de Educación, pagar una pensión para que su hijo esté 8 horas en un colegio, tenga que recoger del bus, en fin, una serie de gastos, que todo esto se elimina. ¿Cómo está el tema de las pensiones? Este es otro tema que preocupa muchísimo a los padres de familia. ¿Qué topes, qué estructura ha dado el Ministerio de Educación? ¿Qué instrucciones ha dado, sobre todo a las escuelas y colegios fiscales? Sí, bueno, los colegios fiscales son de 100% particulares, perdón. Sí, son 100% gratuitos, entonces los particulares lo que se ha hecho es regular con estas ofertas, dando la opción a los colegios a que puedan acceder a estas otras ofertas, que flexibilicen también el tema de los cobros de matrículas y pensiones. Entonces, por ejemplo, los colegios que se acojan a la educación abierta durante todo el año deberán regular sus costos al 65% del valor autorizado. Las instituciones educativas particulares también que se acojan a educación en casa o homeschooling deben ajustarse al 30% del valor autorizado. Entonces, en este sentido se ha creado bastante flexibilidad y, como digo, estas dos ofertas son a largo plazo. Entonces, un padre de familia puede pensar esto a largo plazo. Y en la modalidad presencial, que un poco lo que se espera es, seguimos trabajando, estudiando en casa hasta que el COE nacional nos dé el permiso de regresar. Para esta modalidad presencial, lo que se aplica es la ley humanitaria, que lo que pide es una rebaja de hasta el 25% de descuento en el marco del acuerdo entre las partes. Ahí tenemos un lío, señora viceministra, porque si se bajan los porcentajes, es lo que han dicho los dueños de los colegios, los sueldos a la par tienen que bajar de los maestros. Sí, un poco lo que se ha pedido a las instituciones educativas es que vean la realidad en la que estamos atravesando como país, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como bien sabemos, en muchas áreas, tanto públicas y privadas del país, ha existido esta necesidad de reducir sueldos para continuar ofreciendo un servicio. Y en este sentido es el servicio educativo. Entonces, lo que se ha pedido es que justamente para evitar tal vez despidos, que se organicen, que tal vez se reestructuren en las horas que tengan acceso los docentes a una planificación y las horas una reducción de horas, como se ha hecho en muchas áreas del sector público y privado, ¿no? ¿Vendrá a ser una contratación por horas? O no necesariamente, puede ser una contratación fija, pero tal vez, por ejemplo, la reducción de en vez de 8 horas, tal vez a 6 horas, un poco ajustándose a esta nueva realidad. Especialmente por edades. Por ejemplo, los más pequeños sabemos que por su atención no pueden estar conectados más de 15 minutos diarios. Entonces, tal vez que existe esta regulación de horas al docente, al profesor, acorde a la realidad actual que estamos viviendo, que es una virtualidad, ¿no? Dentro de esta cadena, ya para finalizar, hay algo que también se queda fuera, que son los que dan servicio de transporte escolar y también los que dan servicio de los kioscos, la comida, a los colegios. Con esta estructura nueva, ellos se quedan sin trabajo. ¿Tiene previsto algo el ministerio? ¿Se ha hablado algo de esto? Sobre el tema de transporte, realmente lo que hemos hecho es, en el plan de retorno se toma en consideración cómo será el uso de transporte en esta nueva realidad. Las medidas de bioseguridad. Exacto, las medidas de bioseguridad. Entonces, sabemos que el transporte y el tema de alimentos, que también con las medidas de bioseguridad, será una realidad a ser efectiva cuando podamos retornar. Entonces, en esto, mientras tanto, mientras no podamos movilizarnos a las aulas, a una institución educativa, no se puede considerar el uso todavía de kioscos, justamente de espacios de comida y también del transporte escolar. Varios retos, Isabel Maldonado, viceministra de Educación, tiene enfrente este ministerio con estas nuevas estructuras creadas justamente por esta pandemia. Le envío un abrazo grande, gracias por compartir estas novedades y también pues darnos a conocer lo que se está haciendo con este retorno a clases de la Amazonía y la Sierra.
Muchas gracias, Roberto. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Un grande, vamos a un corte. Ya venimos con más acá en esta edición de la mañana del Comercio TV. Les contamos que desde el 11 de agosto al 10 de septiembre el costo del combustible será el siguiente. Gasolina Super se fija en $2.27, Extra y Eco País en $1.75 y diésel en 1.088. Esto debido al cálculo que realiza Petroecuador durante los primeros 10 días del mes en base a las estimaciones internacionales.